Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy por fin, tal como les habíamos anticipado, ya tenemos contenidos, tenemos una propuesta, un esqueleto y algunos contenidos fundamentales respecto a lo que va a ser el anteproyecto que va a presentar la comisión experta al Consejo elegido el 7 de mayo. Los contenidos son muchos, lamentablemente los entregaron hace algunas pocas horas, por lo que vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para pararnos en algunas cosas relevantes, pero por supuesto vamos a hacer un análisis mucho más acabado en los próximos capítulos. Saludamos desde ya a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad, y a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, me imagino que todos madrugados, Por leyendo a las supuesto. 5 de la mañana, tratando de mirar y entender un poco lo que se propuso, ¿no? ¿Qué les ha parecido en términos bien general? Eso lea. Eh, bueno, no he alcanzado a ver todo, como, efectivamente, como dices tú, se entregó ayer a las 12 de la noche, eso no significa que llegó a todo el mundo, digamos, a las 12 de la noche, así que ahora temprano en la mañana mirando las normas, y lo que podría resaltar la primera, así como comentario general, es que se lograron acuerdos, ¿ya? Estas normas, a diferencia de lo que recordará la gente en la convención anterior, eh, fueron presentados por grupos de expertos que representan distintos sectores políticos y en el fondo, a diferencia de la convención anterior, que lo presentaba, no sé, un grupo de convencionales que pensaba más o menos parecido, estos proyectos de capítulo de la Constitución están firmados por personas que vienen de distintos espectros políticos. Entonces, eso demuestra que hubo un trabajo estas 3 semanas por lograr acuerdos. O sea, lo que está presentado ahora pareciera ser que no son posturas paralelas de un capítulo 1 de la derecha y un capítulo 1 de la izquierda, sino un solo capítulo 1, un solo capítulo 2, firmados por todos los miembros de las 4 comisiones. Entonces quería destacar eso porque cuando uno leía el reglamento, de acuerdo al cual se regía la comisión de expertos, podía dar cabida a que efectivamente simplemente firmaran propuestas de norma 5 comisionados y aunque no se pusieran de acuerdo con el resto, pero se ve acá que hubo un esfuerzo porque hubiera acuerdos desde el comienzo. Entonces eso quería destacarlo como punto inicial. Bueno, de hecho, Francisco, han dicho varios comisionados que en el fondo lo que hicieron en esta primera etapa es quedarse en lo que tenía acuerdo transversal y todo lo demás, en lo que no llegaron a acuerdo, lo van a discutir con más profundidad en las próximas semanas a través de las indicaciones y las bajadas. ¿Qué le parece? ¿Tiene la misma percepción? Sí, tiendo a coincidir con Soledad en orden a que las subcomisiones han hecho la tarea. Ahora, han hecho la tarea en aquellas materias en las que han logrado un acuerdo. Y hay algunas de las subcomisiones en que este acuerdo ha sido más difícil, hasta ayer mismo trabajando en este texto. Y hay algún capítulo abordado con suma brevedad. Y esa brevedad es elocuente en materia de falta de acuerdo. Por ejemplo, el capítulo 13º sobre medio ambiente, ¿m? Sostenibilidad, desarrollo. Pero yo valoro que haya habido un esfuerzo y que los documentos por capítulo hayan sido presentados por las subcomisiones como un acuerdo amplio de estas. Yo creo que eso es valioso. Y respecto de aquellas imperfecciones del texto, de aquellas faltas o ausencias, viene toda una discusión en general, en particular, vienen las enmiendas al texto y yo creo que va a ser el minuto en que se pueda dar un paso adelante. Y bueno, en lo que haya disenso, definitivamente desconstitucionalizarlo. O sea, es una Que es alternativa una opción, es totalmente una opción, válida. por supuesto. Patricio, en términos generales y también mirando todo lo que pasó en el proceso anterior, claro, quizá partir diciendo que estas propuestas fueron preconsensuadas, ya es una gran cosa. Sí, yo creo que es bien importante valorar eh, el esfuerzo que se hizo porque todos los documentos que se presentaron anoche tuvieran la firma de todos los miembros de las subcomisiones. Es bueno que tengamos claro que esto no significa que los comisionados
están en un 100% de acuerdo con todos los detalles de los distintos informes. Todos se reservan la posibilidad de presentar enmiendas, pero quedó dibujada la cancha, ¿ah? Ya estaba un poco dibujada con las 12 bases, luego el mapa, ¿no es cierto?, los 15 capítulos, y ahora la cancha se dibuja más todavía, ¿ah? Y ahora no solamente los bordes externos, sino que el área chica, el área grande, la línea central de la cancha, pero por supuesto quedan muchos detalles. Yo quiero resaltar que cuando uno mira los capítulos, yo me detuve especialmente en el de bases fundamentales, el futuro capítulo 1, y uno puede observar cómo cada una de las familias filosóficas o políticas chilenas, ¿ah?, logró algo importante para su agenda. Entonces, por ejemplo, en ese primer capítulo hay cosas nuevas que hoy día no están: el reconocimiento de los pueblos originarios, la afirmación de la igualdad política de la mujer en los distintos órganos del Estado, el medio ambiente en el capítulo 1, la autonomía de las regiones con más fuerza y el Estado social. Podríamos decir, ahí está, digamos, lo que ganó, ¿ah?, el progresismo o la centroizquierda. Pero luego uno dice, bueno, pero sigue habiendo una condena fuerte al terrorismo. Hay una condena ahora a la violencia como forma de acción política. Se conserva el lenguaje del bien común y de la familia. Si bien no se habla de cuerpos intermedios, se habla de asociaciones intermedias, que son cosas todas valiosas, especialmente también para lo que podríamos llamar pensamientos conservadores. Esto es un blanco y negro, una caricatura, lo que estoy haciendo. Para todos nosotros, todo esto es importante. No es que a unos no les importe lo otro y a los otros no les importe lo primero, pero son énfasis, ¿no es cierto? Entonces yo valoro el esfuerzo, no por hacer una especie de charquicán, poniendo todo lo que a todos les gusta, ¿ah?, porque eso no resulta. No es un charquicán, no es una sumatoria inorgánica, no. Haber hecho el esfuerzo de un texto que conversa con la tradición constitucional y que también acoge distintas prioridades y sensibilidades. Todo lo cual, por lo menos a esta altura, augura que podríamos estar en presencia embrionaria de una casa de todos y todas. Ahora, justamente vamos a hablar de esto ya con un poquito más de profundidad hoy, porque tal como dice Patricio, uno cuando mira la Constitución actual, cuando mira la propuesta de la Constitución que fue rechazada y lo que se está proponiendo ahora, uno puede ver que hay algo, un poquito de todo ahí y algunas otras cosas nuevas también. Pero me gustaría que partamos por un tema que ha estado llamando la atención de todos, porque creemos que es fundamental que se tenga que abordar en la Constitución, que pueda mejorar un problema que estamos viviendo hoy en nuestra política, y es el sistema político. Obviamente esto va a cambiar, va a tener que discutirse más, se hacen modificaciones, también va a tener que pasar por un sedazo del Consejo de Expertos, de los consejos, perdón, elegidos. Pero ¿qué les parece lo que se propone hasta ahora en términos generales? Insisto, muchos detalles yo sé que no podemos dar ahora porque es muy reciente, pero en términos generales hay cambios bien sustantivos, Soledad. Da la impresión que hubo una preocupación por lograr una mayor gobernabilidad. Sigue siendo un sistema presidencial, lo dice expresamente en el capítulo 1 y se ve, digamos, por las atribuciones que se le dan al presidente también, pero hubo una preocupación por darle más posibilidades de lograr, me imagino, acuerdos en el Congreso o de lograr, digamos, una mayor gobernabilidad, y da la impresión que el diagnóstico que se hizo de los problemas de gobernabilidad estaría en esta fragmentación que tenemos actualmente en el Congreso, de muchos partidos políticos o de partidos políticos con poca representación, y lo cual dificultaría lograr acuerdos en el Congreso. Entonces, a mí me llamó especialmente la atención una norma que ahora tengo ahí justo la lista como para leerla, pero que habla de un umbral de votaciones que va a tener que obtener el partido político, que es un 5%, para que efectivamente pueda tener un escaño en la Cámara de Diputados o en el Senado, ¿ah? Esto efectivamente es más probable que sea una barrera en la Cámara de Diputados que en el Senado, aunque se pone el mismo umbral para los dos. Y eso podría forzar a que solo partidos políticos con
mayor votantes, digamos, estén representados y otros partidos políticos van a desaparecer, digamos, de la representación en la Cámara de Diputados, en el Senado. Entonces, entiendo que lo que está detrás de eso es darle mayor fuerza a los partidos políticos que la que tienen actualmente en la práctica, ¿ya? Porque quizás en la teoría uno lee el papel y dice los partidos políticos tienen fuerza, pero de facto uno ve que a veces hay diputados díscolos y que en el fondo cuesta ordenar a sus propias representantes. Entonces, esa norma me llama la atención. Yo creo que hay una clara intención de dar mayor gobernabilidad con este cambio, con búsqueda de evitar la fragmentación o disminuir la fragmentación que existe hoy en el Congreso. Francisco, Patricio. A ver, sistema político es un tema complejo. En el proceso 2.0, me temo, la convención no fue capaz de abordar el tema en toda su complejidad y la fórmula fue abiertamente insatisfactoria. Y yo creo que soy muy franco, yo creo que aquí también en el sistema político no se ha abordado el tema en su complejidad. Uno valora que haya un acuerdo amplio en estos temas, pero lo del sistema político es tan relevante para el futuro de Chile que uno cifra esperanzas en que en la fase posterior de enmienda se aborden cuestiones que a mi juicio son capitales. ¿Por qué? Y lo voy a explicar por qué. Primero, porque efectivamente el umbral mínimo de representación política y la cláusula antitransfugismo son viejos temas planteados en orden a fortalecer el sistema de partidos, reducir el número de partidos y con ello contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática. Sin embargo, eso es abiertamente insuficiente. Primero, porque el umbral mínimo de representación es solo para elecciones políticas generales, parlamentarias. No son para todas las elecciones. Yo creo que aquí hay que avanzar en un proceso a que también aborde las elecciones administrativas con un umbral mínimo de representación y una cláusula antitransfugismo robusta que comprenda tanto la renuncia a los partidos políticos como la expulsión de partidos políticos de quienes ejercen cargos de elección popular. Y de la mano de un estatuto de los partidos políticos robusto también en cuanto a personas jurídicas de derecho público que contribuyan efectivamente a mejorar el sistema democrático. Pero esa es una parte de este tema que es muy complejo. La segunda es la opción por mantener el presidencialismo reforzado. Y ahí hay un problema, no por el presidencialismo, si al final de cuentas los países deben tener los regímenes políticos que funcionen. Esta no es una discusión académica, esta es una discusión respecto de instituciones que son posibles en países según su historia, su trayectoria. Y está claro que Chile, el presidencialismo tiene un peso muy importante a la hora de configurar nuestro sistema político. Pero hay que establecer mecanismos que incentiven la colaboración política de los partidos y que aseguren la gobernabilidad, con periodos gubernamentales y parlamentarios de 4 años, que es la propuesta. En materia de sistema político, ustedes tienen que tener gobiernos que puedan en esos 4 años hacer sus programas y ofrecer cambios que sean realizables. Eso requiere de cooperación política de los partidos políticos en el Congreso y requiere de fórmulas que permitan a los ejecutivos, recabando la confianza política de las cámaras del Congreso Nacional, poder en los primeros meses de sus gobiernos proyectar el programa del cuadrienio. Eso no está presente en el texto. Y podría ocurrir que con un umbral mínimo de representación nosotros tuviésemos un sistema político partidario bloqueado, ya no con 20 partidos o 21 partidos con representación en el Congreso, sino con 7 partidos con el Congreso igualmente bloqueado. Y aquí lo que hay, por tanto, que pensar en un mecanismo que desbloquee eso y que haga posible la gobernabilidad democrática
la eficiencia de la administración del Estado y de las administraciones periféricas. Yo creo que eso es clave. Y es clave no solo porque ese es un activo país, pensando en nuestras instituciones, sino que es clave también en la perspectiva de la definición de un Estado social. Un Estado social no funciona sin gobiernos fuertes y sin administraciones públicas eficientes, con funcionariados profesionales reclutados por mérito y que en definitiva sean evaluados desde el punto de vista tecnoburocrático periódicamente y que además esos gobiernos sean evaluados políticamente cada 4 años. Yo creo que allí hay un saldo al debe de la subcomisión que abordó la cuestión del sistema político. ¿Cómo ve esta dimensión, Patricio? Pero yo valoro altamente el trabajo que ha hecho la subcomisión de régimen político en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. La verdad es que estamos hablando de 2 semanas. Y yo destaco, más que el articulado, a esta altura, el diagnóstico que precede al articulado. Yo recomiendo a los auditores, a quienes nos siguen, que no solo se queden con lo que dice tal artículo, sino que lean porque hay un diagnóstico. Y es bien importante entender cuáles son las bases de diagnóstico, cuáles son los problemas que identifica este grupo de expertos. Aquí quizá hay una discrepancia de fondo. Yo creo que nuestro sistema debe seguir siendo presidencial y que se le pueden hacer importantes correcciones a ese presidencialismo y se puede lograr el tipo de gobernabilidad que a Francisco y a muchos y a todos nos interesa lograr. Hay una, digámoslo así, hay una discrepancia de fondo ahí, y es bueno transparentarla, digamos. Hay una división de opinión entre los catedráticos, entre los profesores. Yo quiero detenerme muy cortito en un punto que yo creo que va a requerir más análisis. Es cierto, no podemos funcionar con 21 partidos. No es bueno que tengamos diputados o diputadas con el 1% de los votos. Hay que apuntar a partidos políticos más robustos. Todo eso es verdad. Ahora, la forma de hacerlo, hay que pensarla bien. Los umbrales de votación que nosotros conocemos en Chile son umbrales de votación para que los partidos tengan existencia legal. Ahora se trae el concepto de umbral de votación para tener representación parlamentaria, lo que tiene la República Federal Alemana, por ejemplo, el famoso 5%. O sea, es un umbral distinto. No es un umbral para existir como partido, es un umbral para elegir parlamentarios. Ahora, en los países donde existe el umbral para elegir parlamentarios, los ciudadanos votan por listas de partidos. En Israel, por ejemplo, hay un umbral del 3%. En Alemania del 5%. Pero aquí no vamos a votar por partido. Cuando uno lee la propuesta, se elige directamente al diputado y a la diputada. Se le fija un límite a la reelección del diputado. Hay reglas de vacancia del diputado. O sea, vamos a seguir votando por una persona y puede ocurrir entonces que una persona gane en Antofagasta con la primera mayoría, pero pertenezca a un partido que saca un 4,9% de los votos a nivel nacional. Se está proponiendo que bajemos a esa persona, la dejemos fuera del Parlamento. Fíjense que en la República Federal Alemana, donde uno tiene 2 votos, el 5% es para la elección de los parlamentarios que se eligen por partido. Pero al mismo tiempo se eligen parlamentarios por distrito. Ojalá que nadie esté perdiendo a esta altura, pero esto para mostrar la complejidad del asunto. Si una persona es elegida en el territorio de un distrito en Alemania, no solamente se respeta su elección, aunque su partido haya tenido un 2% de los votos o un 1% de los votos, sino que si un partido elige a 2 personas por territorio, eso le permite tener el porcentaje nacional independientemente del umbral. Lo que quiero decir es que, destacando que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo, yo creo que todavía los expertos tienen que hincarle el diente, porque la fórmula que proponen es un híbrido. Y es un híbrido que no sé si fue suficientemente meditado. Repito,
trasplantamos el umbral del 5% de Alemania, pero seguimos teniendo una Cámara que se elige directamente y seguimos votando por personas. Y yo no creo que nadie haya pensado que vamos a bajar a un ganador que sacó el 37% de los votos en Aysén. Fue la primera mayoría en la Cámara de Diputados en su distrito, porque su partido sacó un 4,88. No creo que eso se haya pensado así. ¿Ah? Claro, No es así en Alemania. probablemente Patricio se está pensando en esta fragmentación y aquellos que ganaron con apenas, con muy poquitos No, votos, que fueron arrastrados. Y yo, bueno, yo sé lo que se está pensando, pero claro, pero al llegamos a final la hay que ponerse etapa en todos los escenarios, eh, y eso podría pasar eventualmente. tenemos que evaluar analíticamente las medidas que se proponen, y yo creo que ahora viene ese momento en que hay que seguir analizando este asunto, que es crucial, pero tiene, repito, mucha complejidad. No es tan fácil como decir, meten el umbral del 5%. Es mucho más complicado. Esto quedó súper reflejado, Soledad, en el proceso anterior, porque recordemos que lo que había salido ahí finalmente fue un híbrido, una cosa muy extraña que no tenía para algunos pies ni cabeza, para otros algo que en realidad nadie quedó contento, ni siquiera los que lo redactaron, no porque no hayan logrado el máximo, sino más bien porque se dan cuenta que, tal como comentan ustedes, se tomaron cosas de distintos sistemas, algunas sí, otras no, y en realidad no tenía ninguna coherencia al final. Obviamente acá estamos recién en una parte preliminar, esta es la primera aproximación, faltan todas las enmiendas, indicaciones, esto tiene que mejorar sí o sí, pero es muy difícil. Bueno, yo quería partir comentando que coincido con Patricio, justo cuando yo leí esa norma tuve la misma preocupación de Patricio. Dice, bueno, ¿qué pasa en el caso de que alguien gane pero que el partido no pueda tener representación? O sea, claramente me parece que ahí hay un vacío que hay que abordar, ¿ya? Y partir de la idea de que efectivamente lo que está presentado ahora es lo que se logró acuerdo, pero claro, sabemos que hay cosas en que todavía no hay acuerdo. Y es normal, porque llevan 2 semanas y le quedan 2 meses de trabajo a la comisión de expertos. Entonces, O sea, y eh, puede que incluso se hayan dado cuenta de esto, pero que no llegaron a un exacto, acuerdo en cómo resolverlo y eso es lo que van a hacerle la bajada los próximos días, por claro, ejemplo. entonces eso es lo que quería resaltar en el fondo, lo que está ahora, que pueden haber errores de concordancias también, porque además hay capítulos que hacen referencias a normas que están en otros capítulos, que fueron redactados por otras subcomisiones, que a veces no van a coincidir perfectamente. Es normal que esto sea así, y también es normal que hayan ciertos vacíos, uno podría pensar, porque yo creo que se le dio prioridad a que pudieran firmar todos los miembros de cada subcomisión. Entonces, creo que es normal que hayan vacíos. Es importante mostrarlos no en modo crítica, sino en modo de, bueno, hay que hacerse cargo de estos temas, resaltar cuáles hay que hacerse cargo, pero por eso yo creo que hay que estar atentos a cómo van a venir las indicaciones, o sea, explicarle a los auditores que esto no está terminado, o sea, que le falta, y que también vamos a ver cómo se da también en el pleno, ¿ya? Uno se imagina que las conversaciones no fueron solo a nivel de su comisión, pero esto todavía después tiene que ser votado en el pleno. Entonces ahí también me imagino que podrían haber matices de otros expertos que no han participado tan directamente en una subcomisión que puedan añadir más en algunos temas. Pero para entender el procedimiento, Francisco, ¿cómo se va a votar esto? ¿Van artículo por artículo? ¿Cómo se vota en el pleno? Que tienen que llegar a los tres Sí, quintos. sí, no resisto, antes de contestar tu pregunta, Bárbara, hacer una postilla a lo dicho ¿no? Por Soledad y por Patricio. Y es No quería el cambiar el tema, tema solo quería, de, o respóndeme brevemente, es solo para entender cómo van a tener que discutir esto. ¿Van a tener que votarlo artículo por artículo? Y ahí no, y esto, volvemos con este tema, que es demasiado el bueno. día lunes, la mesa lleva al pleno cada uno de los informes correspondientes a cada capítulo del índice general. Y entras tú a lo que se denomina la discusión en general, en que hay un límite de tiempo en minutos, 4 minutos para cada comisionado, por tema, y con posterioridad a eso se procede a la votación en general. Despachado ese trámite y el cronograma, ya están citadas las sesiones, lunes, martes y miércoles de la comisión experta. Concluido ese trámite, vuelve a el trabajo de subcomisión. Perfecto. Ya, ahora sigamos con lo que estábamos. Ya, en lo que estábamos. El umbral mínimo de representación tiene otra porosidad, y es que tú puedes tener en listas de partidos o de pactos de partidos independientes. La cláusula
antitransfugismo no se aplica a independientes, ¿ya? Porque no militan en partidos políticos, no pueden, por tanto, renunciar a partidos o ser expulsados de partidos. Y yo creo que aquí hay una constatación básica, y es que la democracia representativa debe ser entendida como una democracia de partidos. Porque ha sido así en los últimos 100 años, y porque aquí la comisión experta, y esto sí es valioso, está haciendo un esfuerzo por incorporar una democracia también participativa, herramientas de participación directa de la ciudadanía sin mediación de los partidos. Incluso hay alguna institución que se asemeja mucho a lo que son las asambleas que la República de Irlanda estableció el año 2012. Pero voy al punto. El punto es que aquí hay una labor pedagógica que hacer con la ciudadanía en orden a explicar que la democracia representativa va de la mano de los partidos y que es una anomalía del sistema político democrático el caciquismo. Es decir, políticos que obtengan amplias mayorías cuyo único capital político es su personalidad, su performance a nivel local, a nivel regional. Eso es una anomalía, eso en definitiva socava la democracia representativa finalmente. Y no permite construir estas mayorías necesarias para gobernar de que hablábamos, que es urgente de ser abordada. Me queda dando vuelta lo que dice de los independientes, porque claro, si vamos a establecer altas restricciones y tratar de asegurarnos de no tener discos, los que no se manden cada uno como quieran, pero si se quedara esta puerta abierta, podrían eventualmente ser mucho más conveniente que los partidos terminen llevando puros independientes. Y en el fondo lo único que podríamos ganar es saber, a diferencia de lo que pasaba con el proceso constitucional anterior, por ejemplo, es más o menos cómo piensa ese independiente, porque si va a ir por la UDI o va a ir por el Partido Comunista, uno más o menos puede saber cómo piensa, ¿cierto? Pero no va a tener que someterse a ninguna regla, no va a tener que hacer caso de nada, no va a tener ninguna responsabilidad. Hay partidos hoy día que tienen bancadas conformadas por independientes, Y elegidos en vemos sus listas, cómo pasa, que mandan y solos. su comportamiento es lamentable. Claro, entonces no resolveríamos el problema de fondo ahí, Así Patricio. es. Buen punto. Efectivamente, si alguien tiene un importante apoyo local o regional, no va a querer nunca participar como militante de un partido si no está seguro o segura que ese partido va a tener el 5%, va a ir como independiente. Tampoco se le aplica, no se le aplica la regla antitransfugismo y tampoco se le aplica la regla del 5%. Yo creo que esto hay que pensarlo más, y yo vuelvo a decir, para que no parezca mi comentario extra crítico, yo valoro muchísimo todo el avance en la reflexión de estas 2 semanas. Creo que el diagnóstico que se contiene en el documento de esta comisión es muy lúcido, muy valioso, y lo comparto en gran medida. Pero como nos hemos dado cuenta que el tema electoral es tan crucial, eh, fíjense que es de esas cosas que el que no es experto en automóviles a veces piensa que lo más importante es la pieza más grande, y abre el capó, y yo no tengo idea de autos, pero hay gente que, no, que puede confundirse. El sistema electoral es una pieza chiquitita a primera vista, son unos tornillos, son unos cables, pero es principalísimo para el funcionamiento global del sistema, ni más ni menos que cómo elegimos a nuestros representantes. Y hay alternativas, lo interesante es que hay alternativas. Nosotros en Chile, en algún momento teníamos, en los años 50, 15 o 12 partidos en la Cámara de Diputados. Y sin cambiar el sistema electoral, por el simple expediente de prohibir los pactos electorales, años 58 y años 62, bajamos el número de partidos con representación parlamentaria. O sea, conservadores y liberales, que tenían más de 100 años de existencia, cuando se dieron cuenta que con su 5%, con su 7% no llegaban a la Cámara de Diputados, se fusionaron y crearon el Partido Nacional. O sea, ahora, yo no sé si los expertos están en condiciones o en voluntad de ponerle fin a los pactos electorales. Porque con el mismo sistema, con los mismos distritos que tenemos ahora, sin necesidad de hacer ningún cambio, si tú suprimes los pactos electorales, tú vas a terminar con 5 partidos. Lo doy firmado. No con 21, con 5. Ahora, ¿qué experto se anima a decirle a los diputados y senadores que los nombraron, vamos a terminar con los pactos?
¿Cómo va a recibir esa noticia Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Republicanos, el Partido Comunista, Convergencia Social, la Democracia Cristiana, el Partido Radical? Se les cae el pelo que tengan, digamos, es un infarto para toda la manera en que funciona la política chilena en los últimos 30 años, que son alianzas, pactos. Yo te llevo a ti, tú me llevas a mí, yo cedo acá, tú cedes allá. Pero si se quiere una solución limpia para tener 5 partidos grandes, terminemos con los pactos electorales. Soledad, esto se está poniendo cada vez más interesante. Bueno, a mí otra cosa me llamó la atención y creo que demuestra la importancia que se le dio al tema electoral, es que la única ley que tiene un quórum mucho mayor a las otras leyes va a ser precisamente la del sistema electoral. O sea, se modificó el tema o se propone una modificación al tema de los quórums de aprobación de las leyes. Vamos a tener la gran mayoría van a ser solo leyes simples, luego habría unas leyes que en algunas partes se hablan de quórum, en otras se habla de quórum calificado, pero son las actuales de quórum calificado, digamos, con mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Y se agrega una sola extra de quórum, aparte de las interpretativas que se asimilan a las reformas constitucionales, que es sobre el sistema electoral. O sea, eso es muy decidor de la importancia que le han dado los expertos a este tema. O sea, que consideran que ese tema tiene que necesitar un acuerdo mucho más transversal que cualquier otro tema. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y demuestra, creo que lo mismo que dice Patricio, ¿no? De que esta pieza que parece ser tan chica puede ser crucial, ¿no? Y bueno, y lo otro importante resaltar que es lo mismo que ocurre hoy igual, ¿no? Que un independiente que es elegido como independiente fuera del pacto no es reemplazado si llegara a producirse la vacancia en su cargo. O sea, ahí sí hay hay una diferencia, digamos, entre un independiente realmente independiente o un independiente que va en pacto. Ya, pero en el fondo ahí se genera la diferencia porque en el pacto lo pueden reemplazar por alguien de la Claro, misma lista, en el fondo, en el otro caso en el no. caso del otro no. ¿Qué otra cosa le llamó la atención respecto a lo más relevante o a las atribuciones? Porque se define claramente, vamos a optar por un presidencialismo, lo que estábamos hablando, o lo que esperábamos que ocurriera en realidad, pero la diferencia va a estar en los matices. Y aquí se toman cosas de distintos sistemas, en la bajada, digamos. Francisco. Sí, yo encuentro valioso, aunque todavía incompleto, el esfuerzo que ha hecho a nivel de subcomisión la democracia participativa, es decir, abrir el sistema político democrático a técnicas de participación directa o indirecta en la toma de decisiones públicas, como iniciativa popular de ley, la iniciativa popular derogatoria, referéndums, mecanismos de consulta. Todo ello, cuando tienes una democracia representativa fuerte, es un buen complemento y mecanismo de reequilibrio de la democracia para no caer en una espiral de hiperelitización del sistema político. Creo que hay una manera interesante de abordar lo que Gargarella denomina la sala de máquinas, es decir, abrir el Estado a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso no tiene por qué conspirar a la gobernabilidad y a la eficiencia de las administraciones. Eso más bien suma a la ciudadanía a las tareas nacionales. Y es clave cómo se redacte también, porque en principio, claro, parece muy bien una iniciativa popular de ley o la iniciativa de derogación, pero sobre todo la de derogación puede ser muy compleja en cuanto a que no es llegar y derogar leyes, eso tiene muchos impactos económicos, políticos, sociales, entonces, en el fondo, cómo este redactado va a implicar, si eso implica que tenga que discutirlo Congreso, o bueno, o cómo hacerlo, para Patricio. Bueno, yo comparto con Francisco que es valioso que simultáneamente se intente fortalecer la democracia representativa, el Congreso, los partidos, y se incorpore democracia participativa. Yo creo que no es un juego de suma cero, pero hay una tensión, y por eso hay que calibrar bien. Demasiada democracia participativa, no bien congeniada, no bien afiatada,
puede debilitar a los partidos, viceversa. ¿Ah? Pero yo creo que la verdad es que van bien encaminados en términos de que están escuchando, están reflexionando, ¿ah? Tienen tiempo ahora, tuvieron realmente, estos 15 días eran un plazo increíble para producir algo y lo lograron. ¿Ah? Yo quiero, por ejemplo, llamar la atención sobre el tema de la acusación constitucional. Aquí Francisco es de las personas que más ha estudiado este tema y ha analizado cómo ha ido, él lo llama, mutando esta institución y hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de un cierto abuso. Y aquí no se trata de apuntar con el dedo porque en algún momento uno puede creer que fueron parlamentarios de un sector político los que abusaban de la acusación constitucional y después son los del otro sector político. Entonces, ¿cómo racionalizar esta herramienta? Que yo creo que sigue siendo útil. Yo creo que en un Estado de Derecho la autoridad no puede estar por encima de la Constitución. Y creo que la idea de poder destituir a ciertas autoridades porque violan la Constitución es importante. ¿Cómo racionalizarlo? Y haya una idea interesante en términos, por ejemplo, yo no puedo acusar a alguien sin antes haber producido una interpelación. Es decir, no puedo saltarme ese momento de debate y puede parecer muy mínimo esto, pero evita, digámoslo así, primero usa la pistola y después el bazooka. No comienza con el bazooka, porque son palabras mayores. El tema del quórum también es interesante, quizá volverlo un poquito más difícil, un poquito más difícil. Hay que ver bien cuál es el guarismo para que tampoco se vuelva un imposible. No vamos a tener en la Constitución una cosa que es imposible, pero de repente subir a mayorías absolutas y 4/7 o 3/5 son maneras de conservar la acusación constitucional, pero evitar que continúe esta mutación o esta deriva que ha diagnosticado Francisco y otra gente. Soledad, ¿algo más para cambiarnos de tema? O sea, igual iba a cambiar un poco de tema. Estaba pensando en que no hemos centrado la relación entre presidente y Congreso, pero el gobierno también tiene de otra dimensión, la gobernabilidad entre poder central y regiones. ¿Ya? Creo que eso también es parte de alguna manera de alguno podría centrarse cuando estamos analizando el sistema de gobierno, ¿no? Y ahí hay cambios, me parece, interesantes en resaltar que el gobierno regional está a cargo no solo de la administración de la región, sino del gobierno de la región. Da la impresión que desaparece la figura del delegado presidencial regional, sin perjuicio que ahí es donde yo creo que quizás falta quizás acuerdo en las comisiones que habla todavía de un representante del gobierno en materias de administración como para coordinar, ¿ya? Entonces, ahí se empieza la duda de que hay una duplicidad de funciones, ¿no?, entre el gobernador y este representante presidente de la República en las regiones, ¿ya? Le ponen énfasis que es algo sobre desconcentración de la administración del Estado, pero creo que está muy breve y habrá que ver cómo evitar esta duplicidad que hoy en día estamos viendo de que gobernadores se sienten que no tienen atribuciones, que el delegado hay una cierta tensión, digamos, entre el delegado presidencial y el gobernador. Entonces creo que también es una materia muy importante para que haya una buena gobernabilidad y para que funcione un sistema de gobierno. Entonces ahí hay dos artículos en el capítulo sobre gobierno y administración regional que vamos a ver cómo se especifican más, ¿no? Esto de desconcentración de la administración y descentralización fiscal. Creo que vamos a tener que mirarlo con más detalle para ver si está bien el engranaje entre regiones y gobierno central. Bueno, esta materia, para que sí, también es muy, muy difícil porque una cosa son las señales o hay cosas que parecieran descentralizar, pero que en términos reales no terminan siendo tan efectivos, sino que figura. Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con los gobernadores, que desde antes que fueran elegidos ya estaban reclamando que sus atribuciones eran muy pocas. ¿Se ven avances acá en forma muy preliminar, Francisco? Yo creo que es bien tibio el avance en materia de descentralización. Probablemente porque quizás en
el proceso 2.0 fallido el 4 de septiembre se llegó muy lejos. Pero uno también tiene que ser capaz de dar cuenta de que el peso de la historia, el peso de la noche, muchas veces es duro de llevar, digamos, y el Estado unitario, el viejo modelo centralista, napoleónico, jacobino, en nuestro país ha echado raíces, y esas raíces cuesta moverlas. Y, hoy día mismo los gobernadores electos tienen una verdadera batalla campal en algunas regiones con los delegados presidenciales. Allí se optó por mantener una dualidad que dijimos en su minuto, en el gobierno de la presidenta Bachelet, no iba a funcionar. Hay otras cuestiones que, a mi juicio, están mal enfocadas, como el tema de infraestructura crítica. El texto retoma la reforma de infraestructura crítica tal cual fue hecha a la Constitución y no reconoce que infraestructura crítica es un estado de excepción constitucional y debía ser tratado sistemáticamente como un estado de excepción constitucional. Yo creo que ese es un tema que va a tener que ser abordado en la fase de enmiendas. Ahora, yo sé que estamos en distintos temas. Hay algunos temas que están ausentes. Y la ausencia debe probablemente responder a problemas de disenso importantes. El de la democracia paritaria, porque se decía que hay un reconocimiento de un principio de igualdad inclusivo, pero no está la democracia paritaria. Por ahora. Por ahora. Y en segundo lugar, no está la laicidad del Estado, que es una cuestión, en lo personal, muy sentida, digamos. ¿Ya? Creo que son definiciones que debieran estar en los fundamentos del orden constitucional presentes en un Chile del siglo XXI. Dado cómo se ha ido dando la conversación, nosotros teníamos pensado ir mirando el primer capítulo, pero ya hagamos un mix, dado que la información, como decíamos, llegó recién, hay muchos temas que están dando vuelta por contingencia. Una de las grandes batallas que sabíamos que se iban a dar, porque en el caso del sistema político había un consenso que teníamos que buscar algo distinto, pero ojalá que converse, ¿cierto? Que no quede un híbrido desconectado como el anterior. Pero en el caso de el Estado Social y Democrático de Derecho, que quedó establecido en las bases constitucionales, fue una gran discusión también en el proceso anterior, siempre todos supimos y sabemos que es y va a seguir siendo uno de los principales puntos de discusión, en que no hay un acuerdo transversal exactamente en cómo hay que hacer la bajada. ¿Qué les parece cómo quedó redactado? Porque aquí hubo harto debate entre los comisionados expertos. Patricio. A mí me gusta en principio la definición contenida en el capítulo 1 que se ofrece. Por ejemplo, me gusta que no se diga Chile es un Estado social y democrático de derecho, sino que dice algo así como Chile se organiza como, o Chile tiene. Esto quizá lo hemos Mire, conversado. se lo leo para que seamos lo más rigurosos. Artículo ¿Sí? 3. 1. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Aquí se nota que claramente hubo un acuerdo entre todas las posturas que debe haber sido muy difícil de llegar a esa redacción. Sí, ahora tenían como guía lo que las bases decían sobre esto y prácticamente se replica el lenguaje. Hay un añadido que a mí me parece valioso, que creo que está en ese mismo artículo más abajo, Bárbara, corrígeme tú, o en el capítulo, o en el artículo sobre bien común, en que dice que es deber del Estado remover los obstáculos que atentan o afectan contra la libertad y la igualdad. No me acuerdo si ese es el Sí, artículo ese es el 4, artículo anterior, el artículo 2, en que el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece, el Estado promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Esa cláusula del remover los obstáculos tiene historia en Chile.
en la reforma de 1971, y es un concepto importante en la Constitución española, la idea de que el Estado remueve obstáculos. ¿Ah? Yo es que espero que a la hora de las enmiendas se sustituya estos derechos que la Constitución establece por los que ella reconoce. Me gustaría incorporar en el bien común la idea de contribuir a crear las condiciones y no crear las condiciones, porque la verdad es que el Estado contribuye a crear las condiciones junto a otras entidades, pero nuevamente yo No creo que tienen monopolio. exactamente, se llegó a un interesante equilibrio. Yo sé que hay tensiones todavía, por ejemplo, cómo se aterriza esto cuando vamos a salud, cuando vamos a seguridad social, esta cooperación privado-pública, cómo se aterriza respecto a los derechos sociales o cada uno de ellos. ¿Ah? Y disculpen los auditores, pero efectivamente para poder hacer un juicio sobre cómo quedó salud en detalle o pensiones, no da para tanto el- el madrugar. ¿Ah? Esto lo tenemos desde las 11:59 de la noche de ayer. ¿Ah? Pero creo que ahí hay que poner lupa. ¿Cómo baja esta idea el Estado y lo privado en salud y en pensiones? Me imagino, no es que me imagino, sé que fue motivo de ardua disputa, y me gustaría leer bien con lupa cómo quedó eso. Soledad y Francisco. Sí, concuerdo que efectivamente no me llama tanto la atención la forma en que quedó consagrado el Estado social porque se parece mucho a las bases, ¿ya? O sea, eso ya estaba, era el marco que tenían, entonces tampoco podían salirse mucho de allí, a pesar de que sé que fue muy discutido durante estas 2 semanas. Entonces me imagino que la razón por la cual se mantuvo tal como estaban las bases es que probablemente no hubo un acuerdo mayor a hacerle una bajada más detallada, ¿ya? Tampoco creo que efectivamente sea necesario hacer esa bajada en el capítulo 1. Eh, Concuerdo con Patricio que esto depende mucho al final de cómo queden considerados derechos sociales, que efectivamente es una de las partes que no he alcanzado a leer en estas horas de la noche, el cómo quedó realmente considerado y cuánto falta o cuánto se llegó a acuerdo o no se llegó a acuerdo, pero es lo que pasa con muchos de los principios en general, ¿no? O sea, una cosa es lo que se diga al principio, pero el contenido del principio depende mucho de cómo después se consagre las herramientas para llevar ese principio a la práctica, ¿ya? Y ya que estábamos mencionando los principios, quería retomar un tema que había dicho Francisco. La verdad es que a mí no le he hecho tanto de menos eso de la declaración de Estado laico, porque ya llevamos muchísimo tiempo siendo un Estado en que hay una separación de Iglesia y Estado. Entonces, la verdad es que sin que esté en la Constitución, hemos tenido esa separación en ya un siglo, digamos. Entonces, no me llama tanto la atención que haya tenido que estar expresamente, porque es algo que ya llevamos viviendo hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Eh, sí se consagra la libertad religiosa de una forma más coherente con los tratados internacionales, se parece más la redacción a lo que aparece en los tratados internacionales. Sí, eso yo creo que es positivo, ¿ah? Pero por eso no creo que haya sido necesariamente no lo veo tan fundamental, porque a veces se entiende Estado laico como más bien un laicismo, ¿no? De una idea como de separar absolutamente eh, la dimensión pública que puede tener una creencia, y eso a veces eso se puede malentender, digamos, porque, bueno, las religiones y las creencias en forma más amplia pueden tener una dimensión pública. Entonces, yo la verdad es que en eso estoy tranquila que no esté, digamos. ¿Ah? Eso quería añadir como contrapunto. Francisco, para cerrar, que nos quedan muy poquitos minutos. Mira, tres comentarios muy breves. Creo que la fórmula del Estado social y democrático de derecho es una fórmula adecuada. Coincido con Patricio en orden a que entender que el Estado de Chile se organiza o se constituye, que es la fórmula española por lo demás, como un Estado social es importante porque transitamos de un Estado hoy, ¿ah? Si se quiere, mínimo neoliberal, primero. Segundo, la fórmula de la remoción de obstáculos por parte del Estado a logro del bien común, a una sociedad más libre, más igual,
es una fórmula que viene de la Constitución italiana del 47, de la cláusula Lelio Basso, del artículo 3, apartado 2 de esa Constitución, y es algo así como una cláusula estándar del constitucionalismo social del siglo XX y de lo que va de este siglo. Y tercero, creo que la dificultad no estriba allí, por tanto, creo que la dificultad estriba en los derechos sociales prestacionales y no prestacionales. Hubo una discusión ardua sobre el derecho al trabajo, por ejemplo, que es un derecho social no prestacional. El tema de la negociación colectiva por ramal fue un tema que al final quedó fuera del texto constitucional como una prohibición y por tanto es un tema que va a quedar entregado al legislador democrático. Pero la cooperación público-privada en una concepción moderna de los derechos sociales es necesaria. Y nosotros hemos defendido esa cooperación público-privada, hemos puesto como ejemplo la pandemia del COVID como demostrativa de que sin prestadores privados no podríamos haber enfrentado una pandemia tan cruel como la que asoló al mundo, y en particular a nuestro país. Pero la cooperación público-privada se da en el campo de la prestación, de la cobertura de bienes y servicios públicos, y no en el diseño de los sistemas. Yo creo que ahí el problema de la discusión que se ha producido hasta ahora es a veces confundir los sistemas de provisión de bienes públicos y de servicios públicos con quienes intervienen en la prestación. Y por eso es que la dificultad en materia de seguridad social, de salud previsional, de educación fue bien evidente y eso obligó a unir además el tratamiento del derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Esto finalmente va a quedar entregado al legislador. Pero me quedo con el saldo positivo, desprejuiciado de entender que la cooperación público-privada es un elemento esencial de la provisión de bienes públicos y de servicios públicos. Claro, al menos quedó ahí en forma explícita que esto puede participar el sector público y el privado, por lo menos eso deja tranquilo a un sector. Muchísimas gracias, que poco se nos hace el tiempo porque, bueno, ya sabemos, estos contenidos son muchísimos, vamos a poder comentarlos con más profundidad la próxima semana, vamos a ir haciendo, por supuesto, la actualización entre lo que ya está propuesto y lo que van a seguir discutiendo hacia adelante. Pues, así que los esperamos el próximo viernes. Pues muchas gracias, Patricio, Soledad, Francisco, que tengan ustedes muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Nos comprometemos, vamos a estudiar muchísimo para traerles toda la información. Por supuesto que vamos a seguir haciendo entrevistas entre medio, miembros del proceso y a todos quienes lo siguen para poder darles los mayores detalles y que usted esté siempre muy bien informado. Muchas gracias por acompañarnos. Siga con nosotros aquí en emol.com.